Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Lucas 22 y Juan capítulo 18. No se haga mi voluntad sino la tuya. Dice en el estudio de la semana que 3 personas fueron testigos de lo que pasó precisamente con Jesucristo en el jardín de Getsemaní y no fueron capaces de mantenerse despiertos. El sueño los venció. Y cuando recordaba esto pensé, a ver, Ceci, ¿alguna vez te has perdido de algo importante porque el sueño te ha vencido? ¿Porque no lograste mantener los ojos abiertos? Sí, yo creo que sí. Me he perdido de cosas por no aguantar el sueño, ¿verdad? Cosas importantes. Que analicemos, que meditemos en esta semana. Yo sé que nuestra mente no nos alcanza a comprender qué fue exactamente lo que sucedió ahí, pero por lo menos podemos, cuando menos, poner de nuestra parte para imaginar que eso que hizo ahí, eso que sufrió ahí, fue por ti y por mí. Que podamos arrepentirnos de nuestras fallas, que podamos soportar los desafíos de esta vida sabiendo que Él ya los padeció por nosotros. Esta experiencia que vivió Pedro, en particular Pedro, recuerdan que Pedro fue el que le respondió a Jesucristo, tú eres el Cristo, cuando Él les preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro se adelanta y le dice, tú eres el Cristo. Y luego el maestro le responde, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. No sé si Pedro, lo dije en el programa anterior y lo vuelvo a decir ahora, entendía a plenitud lo que significaba esa responsabilidad que Jesucristo le estaba diciendo con palabras, pero que después se iba a llevar a cabo cuando Jesucristo ya no estuviera sobre la tierra. Y yo podría pensar, ¿Pedro estaba convertido? Sí, yo podría pensar que el grado de conversión de Pedro era muy alto, porque pudo caminar por el mar, porque pudo acompañar a Jesucristo los 3 años de prédica del Evangelio, porque lo vio hacer milagros, porque siempre estaba ahí. Sin embargo, cuando justo después de que salieron de Getsemaní, sabemos que Jesucristo fue apresado. ¿Se acuerdan cuando cortó la oreja y ahí llevó a cabo un milagro? Bueno, lo digo ahorita, este suceso, porque va a tener mucho que ver con lo que yo quiero que analicemos de Pedro. Resulta que cuando lo llevaron preso, Pedro, no dicen las escrituras, o tal vez yo lo he pasado por alto, si todos los apóstoles se enteraron de que Jesucristo había sido apresado y trataron de mantenerse cerca. Pero hablemos de Pedro, de la conversión de Pedro, y comparemos la conversión de Pedro con nuestra propia conversión. Pedro trata de mantenerse cerca, aunque quiere pasar desapercibido. Y les voy a decir por qué. Cuando apresan a Jesucristo, una de las personas que estaban ahí al lugar donde lo fueron a juzgar, le dice, tú eras tú eres su discípulo, le dice. Y Pedro dice, no, lo niega. Detengámonos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Pedro lo negó? ¿Tenía miedo? Bueno, entonces podemos llegar a la conclusión que Pedro sí amaba al maestro, que realmente si se mantuvo cerca estaba preocupado, estaba muy triste. Sin embargo, no faltó amor, le faltó valor a Pedro para decir sí, sí lo conozco, yo no sé si temía por su vida también. Debe haber pensado, me va a pasar lo mismo que a él, y él lo estaba viendo, aunque sea de lejos. La segunda persona que le pregunta a Pedro que si él es su discípulo es de los siervos, de los jueces. Y le dice mientras Pedro se está calentando del frío porque era una noche muy fría. Y le dice,
tú eres su discípulo. Y Pedro lo vuelve a negar. No faltó amor, faltó valor. Y la tercera vez, alguien lo reconoce, precisamente un familiar de aquel al que Pedro le había cortado la oreja y que Jesús la había levantado y se la había pegado. Le dice, tú estabas con él el día que lo apresamos. Y Pedro lo vuelve a negar. Era la tercera vez, inmediatamente dicen las escrituras que canta el gallo. ¿Faltó amor? No faltó amor, faltó valor. Pedro amaba al Salvador y dicen que inmediatamente cuando el gallo canta, Pedro llora amargamente. Y me conmuevo porque cuando lo niega por tercera vez y canta el gallo, las miradas de Jesucristo y de Pedro se cruzan, por lo menos en el video que yo he visto tantas veces. ¿Y nosotros cómo vamos con el tema de la conversión? ¿Estamos realmente convertidos al Salvador Jesucristo? ¿Tenemos un testimonio de Él? ¿Lo conocemos a través de las Escrituras y hemos tratado de vivir como Él nos ha mandado? Es difícil, ya sé. Es un proceso la conversión. Fue un proceso para Pedro. Por supuesto que para nosotros también va a ser así, porque tú puedes estar convertido a algún principio que a mí me falta mucho, o viceversa. Yo puedo estar convertida al día de reposo, a la ley del diezmo, a la ley del ayuno, pero todos vamos en la misma senda, pero vamos en pasos diferentes, a velocidad diferente. Seamos más empáticos con los demás. ¿Está bien? Tengamos compasión por las personas que están a nuestro alrededor, tal vez por los que no están convertidos a tal o cual principio. Sé que todos amamos al Salvador y nos estamos esforzando. Me encanta un discurso que nos comparte en la clase precisamente que habla acerca de la conversión. El Elder Bednar, el saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al Evangelio es la esencia de la conversión. Que podamos entender que la conversión es un cambio que yo decido voluntariamente hacer en mí. ¿Cómo vas con ese cambio? ¿Cómo vamos en el tema de la conversión? Ojalá que no nos falte amor, pero que tampoco nos falte valor cuando necesitemos defender este Evangelio. Asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz, y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio. Por mí tan indigno, su sangre Él derramó. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Por mí. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10.
que sigamos trabajando en nuestro propio proceso de conversión y que seamos constantes en este trabajo. Nos vemos en la próxima.